Hoy te invitamos a realizar un recorrido por algunos de los más aterradores videos que son el resultado de encuentros con animales diabólicos, criaturas que parecen sacadas de un paisaje infernal, donde solo su creador conoce por qué y para qué están en nuestro mundo. Cada uno de ellos con una larga historia, que ha desconcertado y atraído al público e investigadores de lo paranormal por cientos de años. ¿Te atreves a acompañarnos en este paseo por desconcertantes hallazgos de la criptozoología? Síguenos con atención. Número 4. El demonio de Jersey. El diablo de Jersey, una criatura legendaria con raíces en el folclore de Nueva Jersey, Estados Unidos, y cuya mayor prueba para afirmar su perturbadora presencia a lo largo de los años es la gran cantidad de testimonios de personas que afirman haber tenido un encuentro cercano con la bestia. El origen de este críptido se ubica en Pine Barrens, una vasta extensión de denso bosque en el sur de Nueva Jersey, donde vivía una mujer con fama de bruja y que era conocida como Madre Leeds por tener muchos hijos. Según la leyenda, a mediados del año 1735, embarazada de su 13º hijo, supuestamente maldijo al bebé no nacido. Cuando el niño nació durante una violenta tormenta, se transformó en una criatura aterradora con cuerpo de cabra, cabeza de caballo, manos con garras, alas de murciélago, patas terminadas en pezuñas, una larga cola bifurcada y de su garganta salían unos dantescos gruñidos. Ante el asombro de todos, asesinó de un zarpazo a la partera, para luego salir volando hacia el bosque, donde supuestamente ha vivido desde entonces. Su peculiar forma le permite al demonio de Jersey moverse de manera rápida y furtiva, con constantes apariciones a lo largo del tiempo. Uno de estos incidentes data del año 1820, involucrando a familiares de Napoleón Bonaparte, pues según los relatos, el hermano mayor llamado José aseguraba haber visto al diablo de Nueva Jersey cuando se encontraba cazando en el bosque de Pine Barrens. Tras una serie de incidentes que implican la muerte de animales encontrados con evidentes signos de destrozos en sus cuerpos, llegamos al 14 de diciembre de 1925, cuando el Bridgeton Evening News publicó un artículo titulado «Una bestia parecida a un perro se comió 7 pollos antes de que un disparo la matara». El arma había sido disparada por un granjero llamado William Hyman, quien afirmó haberle disparado a una criatura que no logró identificar a cuál especie pertenecía. Las descripciones del animal eran escalofriantes. Tenía pelo negro y rizado, dientes traseros en forma de púas y ojos que brillaban de un amarillo brillante, incluso cuando estaba muerto. Mientras algunos especularon que era un perro hambriento, otros creían que podría ser el escurridizo diablo de Jersey. El año de 1909 fue de mucha actividad, acaparando la atención de periódicos que afirmaban que la criatura diabólica había atacado un tranvía, un club social y que merodeaba la ciudad. Tal atención produjo una ola de pánico, haciendo que cerraran las escuelas y que los trabajadores se ausentaran de sus labores. Otro avistamiento muy conocido tuvo lugar en 1937, cuando el Jersey Evening Bulletin informó que un grupo de granjeros, acompañados por perros cazadores, recorrió el campo en busca de una criatura parecida al diablo de Jersey. Las descripciones de los testigos afirmaban que la bestia era parecida a un canguro. Estaba cubierta de pelo largo y tenía ojos enormes que brillaban en la oscuridad. A pesar de los esfuerzos de los granjeros, la criatura no fue capturada. Similares reportes se recibieron en 1951, 1957 y 1960. Cuando tal era la conmoción que se ofreció una recompensa de $10,000 a quien capturara al diablo de Nueva Jersey, llegando a prometer la construcción de una prisión para encerrar a la criatura. Con el correr del tiempo, se ha mantenido la leyenda al punto de que en Nueva Jersey se ha formado un grupo llamado los Cazadores del Diablo, que, autodenominado como investigadores oficiales, se dedican a visitar sitios donde se reportan apariciones, haciendo recorridos nocturnos por el bosque Pine Barrens y levantando informes con la finalidad de encontrar sólidas pruebas que demuestren que el diablo de Nueva Jersey existe. Pine Barrens sigue siendo un lugar de misterio y quienes se aventuran demasiado en sus bosques aún cuentan historias de ruidos extraños y sombras fugaces. Ya sea un producto de la imaginación o un críptido real, el diablo de Jersey continúa cautivando y cada nuevo avistamiento agrega otra capa a este mito centenario. Número 3. El demonio de India. La historia del diablo indio, una criatura misteriosa vista en la naturaleza salvaje de los bosques de Alaska, que es una de las leyendas más enigmáticas de finales del siglo XIX. Los protagonistas de este relato fueron 2 exploradores,
Alfred L. Dominy y su compañero Weyrich, quienes tuvieron un encuentro que los dejó desconcertados y los llevó a buscar respuestas en la prensa de la época. Según el testimonio de Dominy, la historia comenzó durante la primavera de 1899, cuando él y Weyrich navegaban por el río Francis. Allí encontraron lo que describieron como un animal extraño, que aparentemente había muerto ahogado y cuyos restos yacían abandonados en una barra de grava, quizás arrastrados por la marea alta. El tamaño del animal era parecido al de un oso pequeño, con un peso estimado de unos 136 kilogramos. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje completamente de color blanco de aspecto hirsuto y denso, rematado por un apéndice en forma de cola corta y sostenida por un cuello grueso. Resaltaba una cabeza con características muy parecidas a las de un lobo, es decir, ojos penetrantes y oscuros, orejas puntiagudas y dientes afilados, mientras que las extremidades estaban terminadas en garras con largas uñas. A pesar de realizar este análisis detallado de la morfología exterior, ninguno de los dos fue capaz de identificar a la criatura que se había cruzado en su camino, dejándola abandonada ante la imposibilidad de llevarla con ellos. Lo más aterrador fue que este encuentro no fue el único. En el invierno siguiente, mientras Dominy cazaba cerca del lago McPherson, encontró huellas frescas y extrañas en el camino que había recorrido una hora antes. La forma del rastro se marcaba claramente en la nieve, indicando que el animal se arrastraba con patas cortas. Con temor, pero siguiendo un impulso de descubrir de qué se trataba, creyó que podría alcanzarlo con facilidad, siguiendo las huellas y caminando con la ayuda de sus raquetas de nieve, que le facilitaban la movilidad. Sin embargo, descubrió que el animal, al que apodó el arado de nieve, era increíblemente rápido, incluso en la nieve de varios metros de profundidad. Después de seguirlo por varias millas, la oscuridad lo obligó a abandonar la persecución. Lo que realmente hace inquietante esta historia es el giro sobrenatural que se produce más tarde. Dominy estaba empecinado en descubrir de qué se trataba, y conocedor de la cercanía profunda con los misterios del bosque de los indígenas locales. En la primavera siguiente describió el animal a un grupo de ancianos de una tribu asentada cerca de Dease Post, y no se equivocó al buscar información en ellos, pero lo que escuchó lo dejó pasmado. Los indígenas respondieron con absoluto terror, afirmando que el ser era la personificación del diablo indio, una criatura de origen sobrenatural que, según su conocimiento ancestral, no tenía corazón y no podía ser muerto con armas convencionales. Además, creían que tenía la capacidad de la metamorfosis cambiando de forma a capricho para adoptar la apariencia de cualquier otro animal que habitaba las profundidades del bosque. Todo aderezado con historias aterradoras sobre su ferocidad, fuerza descomunal y resistencia. Entusiasmado con las palabras de los indios, los invitó a que le sirvieran de guía en una próxima expedición en busca del mencionado ser. Pero los indígenas lo rechazaron con firmeza, explicando que evitaban a toda costa visitar el área donde Dominy había encontrado al supuesto diablo. Según las leyendas indígenas, el diablo indio era una criatura carnívora que no hibernaba como los osos, teniendo presencia en el bosque durante todo el invierno. Estos relatos, sumados a las descripciones físicas del animal, lo colocan en una categoría única entre los seres legendarios, con una mezcla de características naturales y sobrenaturales. Hasta el día de hoy, el diablo indio sigue siendo un enigma sin resolver, lo que deja preguntas sobre su verdadera naturaleza. ¿Los avistamientos se tratan simplemente de una especie desconocida de animal o son evidencia de un ser más allá de la comprensión humana? Las leyendas de la región norte de América están llenas de historias de seres míticos y entidades sobrenaturales, un capítulo fascinante y misterioso de esa rica tradición. Número 2. Monos demonios. Los monos del diablo o Devil Monkeys son una de las criaturas más enigmáticas dentro del mundo de la criptozoología, una categoría de estudio de seres cuya existencia aún no ha sido verificada ni negada por la ciencia. A menudo comparados con el famoso pie grande de las llanuras de Norteamérica, los monos del diablo parecen integrar una clase completamente diferente de criaturas, más zoomorfas y menos humanoides, que se han visto en varias regiones de Estados Unidos, lo que ha dado lugar a numerosas leyendas y teorías que han intentado explicar sobre la verdadera naturaleza de estos monos malignos. Los testigos suelen describir a los monos del diablo como criaturas que miden entre 90 y 150 centímetros de altura, con un cuerpo fuerte cubierto de un espeso pelaje que puede variar de tonos entre marrón oscuro, rojizo o negro. Su biotipo se asemeja al de un primate normal, con brazos largos, patas cortas, poderosas y en algunos casos, con una cola prominente y peluda.
La locomoción de estos seres fantásticos principalmente la realizan sobre las 4 patas, aunque también algunos informes indican que son capaces de saltar grandes distancias, lo que les ha valido comparaciones con los canguros. Pero sin duda, uno de los aspectos físicos más perturbadores de estas criaturas es su cara, a menudo descrita como una extraña mezcla entre perro y babuino, equipada con ojos amenazantes y una mandíbula fuerte con grandes colmillos, haciéndolos criaturas bien adaptadas para cazar, atacar o defenderse. Además, muchos testigos afirman que los monos del diablo emiten gruñidos y aullidos aterradores, que agregan un toque escalofriante a su amenazante presencia. Tal como podemos comprobar, en el primer avistamiento documentado de los monos del diablo ocurrido en 1934 en South Pittsburgh, Tennessee, varios testigos informaron haber visto criaturas que asemejan una mezcla humanoide y simio, saltando por campos y carreteras con velocidad y agilidad impresionantes. Inicialmente se pensó que podrían ser canguros escapados, debido a su habilidad para saltar grandes distancias. Pero cuando los informes se detuvieron tan repentinamente como comenzaron, la teoría perdió interés entre los investigadores. No fue hasta 1959 cuando el caso de los monos del diablo cobró verdadera notoriedad. Una familia que conducía por una carretera rural en Southville, Virginia, fue atacada por una criatura descrita como un extraño y violento simio que dañó su vehículo. A este incidente tan perturbador se sumaron otros informes, como el de 2 enfermeras que, víctimas de un ataque similar, vieron a una criatura desgarrar la capota de su coche. Estos eventos en Southville marcaron un punto notorio en la historia de los monos del diablo, ocupando su lugar en el folclore críptico de los Estados Unidos, que se ha consolidado con otros reportes. En 1973, el criptozoólogo Loren Coleman investigó una serie de informes provenientes de Kentucky sobre una criatura similar que estaba mutilando ganado. Aunque Coleman no encontró pruebas concluyentes, quedó convencido de que algo extraño estaba ocurriendo en la región. Mientras que en 1994, una testigo en Roanoke, Virginia, aseguró haber visto una criatura que describió como un simio y un lobo, mientras conducía por un camino oscuro. En 1996, en Luisiana, una mujer afirmó haber encontrado en el borde de la carretera los restos de un animal similar a un babuino, lo que generó debate y especulaciones sobre si se trataba de un mono del diablo. El enigma de los monos del diablo ha generado una amplia gama de teorías sobre su origen. Algunos sugieren que podrían ser una especie de primate no descubierto que habita en los rincones más remotos de los Estados Unidos. Otros creen que estos avistamientos pueden ser simplemente casos de identificación errónea de animales comunes, como perros salvajes o coyotes. Incluso los más entusiastas de los fenómenos extraños piensan que los monos del diablo podrían ser criaturas extraterrestres, mutantes creados en experimentos o seres interdimensionales. Aunque los avistamientos de estas criaturas carecen de evidencia sólida, el interés en conocer más acerca de los monos del diablo persiste. Si bien algunos podrían descartarlos como simples engaños o leyendas urbanas, el hecho de que se sigan reportando encuentros propone que el misterio está lejos de resolverse. En todo caso, los monos del diablo siguen siendo un intrigante enigma en el vasto mundo de los fenómenos inexplicables. Número 1. El cerdo del diablo. La vasta y salvaje región de Nueva Guinea es un lugar que sigue siendo en gran parte inexplorado y fuente de intrigantes misterios. Entre sus densas selvas y montañas, es usual que circulen historias de encuentros con criaturas desconocidas que han fascinado y aterrorizado por siglos a quienes escuchan sobre ellas. Una de estas criaturas es el enigmático cerdo del diablo o gaseca, un críptido que ha capturado la imaginación de exploradores y científicos durante más de un siglo. La historia del cerdo del diablo comenzó a finales del siglo XIX, cuando en 1875 el teniente Sidney Smith y el capitán Moresby, al bordo del HMS Basilisk, hicieron un descubrimiento inusual en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Encontraron lo que parecía ser un gran montón de estiércol que se asemejaba al de un rinoceronte, lo cual era notable, ya que no se conocían animales de ese tipo en la isla. Ese mismo año, el zoólogo alemán Dr. Adolf Meyer informó sobre relatos de los nativos que describían una criatura grande que se parecía a un cerdo por tener un largo hocico. Mientras estaba de caza en los bosques junto con los papúes, Meyer escuchó acerca de una bestia enorme que medía casi 2 metros de altura, una descripción que despertó la curiosidad del científico, aunque no pudo encontrar ninguna evidencia. Sin embargo, uno de los relatos más famosos ocurrió en 1906, cuando el explorador británico Charles A. W. Monckton
se aventuró a recorrer las profundidades de zonas inexploradas de lo que era la Nueva Guinea británica. Durante esta expedición, descubrió enormes e inexplicables marcas de huellas en una pradera en el monte Albert Edward. Estos rastros, junto con vívidos relatos de los nativos, describían a una criatura gigantesca, donde resaltaba un extraño apéndice nasal en una cara que algunos llegaron a comparar con la de un demonio de la selva. Por su parte, un hombre llamado Oji, a la postre integrante del equipo de Moncton, afirmó haber tenido un encuentro directo con estas criaturas. Al ser interrogado, dijo que se había separado del guía y estaba algo perdido. Decidió caminar entre unos árboles y cerca de él logró ver la silueta de dos animales que parecían cerdos enormes, con cuerpos oscuros y largos hocicos, con colas como similares a las de un caballo. Lleno de terror y asombro, disparó a uno de los cerdos del diablo, pero su mano temblaba tanto que no pudo dar en el blanco. Los animales huyeron, dejando al pobre Ogi en estado de shock. Este encuentro se convirtió en noticia. Rápidamente los medios sensacionalistas lo bautizaron como el Gaseca de Moncton. Los periódicos se esmeraban en dar a los ávidos lectores todos los detalles, llegando algunos a exagerar afirmando que la criatura era tan grande como una casa y que había sido el mismo Moncton el autor de los disparos, hiriéndola antes de que lograra escapar. Estos relatos fantásticos familiarizó la idea del cerdo del diablo en la opinión del público, estimulando nuevas expediciones que de manera directa o indirecta generaron más informes. En 1909, una expedición dirigida por el naturalista Walter Goodfellow, quien había sido enviado por la British Ornithologists Union para estudiar la fauna endémica a lo largo del río Mimica, recopiló testimonios de los nativos acerca de la existencia de esta mítica y escurridiza criatura, llegando algunos integrantes del equipo a afirmar haber visto el cerdo del diablo, describiéndolo como un ser fuera de este mundo, de aspecto prehistórico con tamaño descomunal. En 1910, un artículo publicado en la Stevens Point, Wisconsin Gazette afirmaba que Goodfellow había descubierto una criatura más poderosa que un elefante, acrecentando aún más el mito del Gaseca. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre la identidad de esta criatura. Algunos creen que podría ser un descendiente de marsupiales gigantes del Pleistoceno, como el Diprotodon, un animal parecido a un wombat que podía medir hasta 10 pies de largo. Otros sugieren que podría tratarse de una población de rinocerontes que de alguna manera llegaron a la isla. En la actualidad, los informes sobre el cerdo del diablo han disminuido considerablemente, lo que lleva a muchos a creer que la criatura, si es que alguna vez existió, podría haberse extinguido o haberse retirado a las profundidades inexploradas de la selva. Aunque el misterio persiste, la falta de evidencia moderna deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Era una especie desconocida que nunca llegamos a estudiar? ¿O simplemente una creación de mitos y relatos sensacionalistas? Lo cierto es que, en las vastas tierras inexploradas de Nueva Guinea, siempre hay lugar para lo desconocido. Y el enigma del cerdo del diablo sigue siendo uno de los mayores misterios criptozoológicos de todos los tiempos.